Benvinguda, Carla y María. Qui és la persona que avui ens acompanya? Pues hoy nos acompaña Antonio Serrano, profesor de Lengua y Literatura Castellana en el IES Pere Bofill de Manises, y ya es una cara muy reconocida en el instituto, pues nos ha dado clases de tercero de la ESO, a María y a mí, y algunos hasta desde primero de la ESO. Hola, Antonio. Benvingut al nostre programa. Quina és la música que hem escoltat a l'entrada d'aquesta secció? Hola, hemos escuchado una canción de David Bowie, en Héroes. Es una canción que a mí me encantaba cuando tenía 20 años y por eso la he elegido para este momento. I per què has triat Héroes de David Bowie com una de les teues músiques preferides? Claro, siempre cuando estudiaba en la universidad y tenía pues sobre 20 años, me gustó mucho este cantante y he elegido precisamente esta canción porque me recordaba pues aquellos momentos de mi juventud. Sembla interessant. Si et pareix bé, Antonio, donem pas a Carla i Maria, que tenen interès en fer-te unes preguntes. Ui, Antonio, som nosaltres les que preguntem i tu el que has de respondre. Endavant, Maria. Hola, Antonio. ¿Cómo están siendo tus primeros días como jubilado? ¿Ya te has acostumbrado? Sí, es una situación a la que te acostumbras fácilmente. Realmente es disponer del tiempo, pero sin tener la presión del tiempo. Pero me he acostumbrado perfectamente en estos 2 meses que llevo como jubilado. Y ahora, como que somos estudiantes de bachillerato, tanto a nosotras como a nuestros compañeros nos ha surgido la gran duda, ¿no?, de todo estudiante. ¿Qué estudiamos? ¿Qué hacemos ahora después de esta etapa educativa? Entonces, a tus 18 años, ¿cómo decidiste estudiar filología hispánica? ¿Qué fue lo que más te atrajo? Bueno, antes de elegir filología, en realidad no fue filología hispánica, fue filología románica. Yo estudié 2 años de psicología. Afortunadamente me arrepentí a tiempo y cuando llegué al 2º año de psicología me cambié a filología y realmente allí me encontré mucho mejor. De todas formas, quiero que sepáis que mi formación en el bachillerato era de ciencias. Yo estudié un bachillerato científico-tecnológico porque las pretensiones o el interés de mi familia era que yo estudiara arquitectura, algo que no me gustaba nada. Y claro, yo estudié el bachillerato científico-tecnológico para estudiar arquitectura. Luego ya cuando llegué a COU realmente decidí por la psicología porque era una disciplina nueva, me resultaba también algo exótico y me dirigí hacia la psicología, pero me di cuenta de que no me gustaba y que no era lo mío. Vayamos un poco más atrás. ¿Cómo era el adolescente? ¿Eras un chico travieso, aplicado? Bueno, como yo siempre he sido un buen chiquillo, como decía mi abuela y decía mi madre, y era un chico pues tranquilo, muy estudioso. Hasta los 14-15 años en la escuela yo era de los primeros de la clase. Luego ya a los 14-15 años realmente ya no pasaba del 5 y del 6. Ahí ya se reveló. Ahí ya cambié y me rebelé, sí, pero en la escuela yo me acuerdo que en el colegio, en aquella época, una barbaridad, el maestro ordenaba por las notas a los alumnos, del primero al 40, el primero, el segundo, el tercero, el cuarto, y yo pues realmente siempre estaba en los primeros en la escuela. Luego ya no, hay que decirlo, pero sí era un buen chiquillo, como decía mi abuela, y creo que lo sigo siendo. Y sabemos también que te gusta mucho el italiano y el portugués. ¿De dónde viene esa afición? Bueno, la elección del italiano fue, al cambiarme a filología, había que elegir una lengua extranjera. En inglés y en francés exigían un nivel que yo no tenía en aquel momento. Sin embargo, en italiano empezaban de cero y por eso elegí estudiar en los 3 primeros cursos de filología que eran comunes en italiano. Luego, como me gustó la lengua, era muy agradable, muy sonora y llena de riqueza y de matices, decidí el segundo ciclo de la universidad continuar con el italiano. De todos los fuegos posibles, cultivé aquel que me conducía directamente hacia lo imaginado. No de un paraíso perdido, sino de un futuro tangible que conjugara las aventuras de Ulises con la belleza de los números primos, el milagro de la alquimia
con la riqueza fabulosa de Babel, que uniera la discreción del filósofo con el círculo, la recta y la parábola, y el sueño de tantos otros que forjaron nuestra realidad cotidiana en el esfuerzo de transmitir las enseñanzas del mundo y sus metáforas. A todos vosotros y vosotras, mis compañeros de viaje, recordaré. A quienes protegieron mis sueños y el sueño de tantos jóvenes en el despertar de su curiosidad por el mundo y el tiempo. ¿Te suena este poema? ¿Qué nos podrías decir de él? Bueno, este es un poema que yo escribí para despedirme, en especial de mis compañeros y también de mis alumnos. Quería hacer una especie de homenaje al trabajo que había realizado y que realizan todos los docentes durante todo este tiempo. Quería integrar un poco pues todas las disciplinas de una forma metafórica en este poema. ¿Y solo has trabajado en el Pereboil o has trabajado en otros centros? He trabajado en varios centros, en la Comunidad Valenciana he trabajado tanto en Llíria, en Onda, en Mislata, en Manises, en Valencia también. Luego trabajé, que fue una experiencia muy enriquecedora, 6 años en Ceuta. Y ya la verdad es que no, donde más he estado trabajando ha sido en el Instituto Pereboil de Manises. ¿Cuál ha sido tu mejor experiencia dentro de la docencia? Bueno, no podría elegir una experiencia única. Hay muchos momentos de agradecimiento y de cariño tanto hacia compañeros, profesores como alumnos. Entonces, hay muchas experiencias, no podría elegir, pero sí que he sentido el cariño tanto de mis compañeros como de muchos alumnos a los que he dado clase durante estos últimos 30 años. ¿Qué es lo que más te ha gustado y lo que menos de tu trabajo? Pues de mi trabajo lo que más me ha gustado es ver cómo evolucionan los alumnos. ¿Por qué decidiste llevar a cabo esta profesión y no otra? ¿Alguna vez has tenido dudas de tu capacidad como docente y has llegado a pensar que esto no estaba hecho para ti? Bien, dudas siempre surgen porque dudar es necesario. Para vivir hay que dudar y dudar de todo. Claro, ha habido momentos en que he sentido que a lo mejor no se reconocía la labor que estaba realizando con los alumnos y eso pues te desmoraliza un poco. Pero también he tenido momentos en que he sentido realmente el aprecio, el cariño y el interés que tenían mis alumnos en las clases. De hecho, yo estoy muy agradecido al Instituto Pereboil, en concreto, a vosotras y a otros alumnos de estos últimos años, porque me he despedido con el cariño de todos estos alumnos que han agradecido mis clases y sé que me han querido. Entonces, me despido pues con una buena impresión de todos estos años dedicados a la enseñanza. ¿Y a qué te hubieras dedicado en el caso de que no hubieras sido profesor? Pues de no haber sido profesor me hubiera gustado trabajar como bibliotecario o bien como traductor. ¿Nos podrías contar alguna anécdota divertida que te haya pasado? Bueno, algunas anécdotas hay muchas. Quizás no sabría elegir ninguna en este momento, pero sí que me acuerdo y os agradezco a vosotros la despedida que me hicisteis por sorpresa días antes de mi jubilación. Eso fue un momento divertido y realmente entrañable. Ahora que dispones de un poco más de tiempo para ti, ¿qué sueles hacer en tu tiempo libre? Pues ya os he dicho antes que ahora dispongo de tiempo, pero no tengo la presión del tiempo. Entonces me dedico a leer, a pasear, a viajar, a hacer algo de deporte, pero no me planteo nada urgente en este momento. ¿Y a quién echa más de menos? ¿A los alumnos, a tus compañeros o a ninguno? Bueno, eso es como preguntar a quién quieres más, al papá o a la mamá. Bien, yo me acuerdo de alumnos que tuve hace 30 años y me acuerdo de ellos todavía. Entonces, hay alumnos que yo siempre recordaré y compañeros también. Es decir, no puedo elegir entre alumnos y compañeros porque me acordaré de muchísimos compañeros y también de muchísimos alumnos que he tenido durante todo este tiempo. ¿Cómo te describes como persona, Antonio?
Bueno, la descripción de uno mismo es difícil y nunca es exacta. Aprovechando que he sido profesor de literatura, os citaré a Pirandello, que decía que uno no es como cree, sino como los demás lo ven. Es decir, realmente la descripción mía la tenéis que hacer vosotras, no la tendría que hacer yo. Te conocemos por ser una persona muy ordenada. ¿Siempre has sido así o alguna vez has tenido una etapa más caótica? Ordenado no creo ser una persona completamente ordenado. Caótica, momentos en mi vida caóticos realmente no he tenido. Complicados o delicados sí que he tenido, como todas las personas, pero llegar al caos o al desorden, la verdad es que no. ¿Y no te harías ningún tatuaje? No, nunca lo he pensado, ni creo que me haría nunca ningún tatuaje. ¿Ni un piercing, ni nada? Ningún piercing. ¿Qué música sueles escuchar? Últimamente no escucho demasiada música. Música actual, la que pone en Radio 3. Y luego música clásica sí que escucho, en concreto música barroca. Händel, si queréis algún nombre, Händel, Parcel también. ¿Y tienes alguna manía que desconozcamos? Pues no conozco ni siquiera yo mis manías. Y todas las personas tenemos algún miedo. ¿Cuál es el tuyo? Bueno, el miedo sería a la enfermedad. En concreto, más que a la enfermedad, a la pérdida de la memoria o de la conciencia. Es decir, miedo a la muerte no, que es un miedo que tenemos todas las personas, pero más miedo a la enfermedad que realmente a la muerte. Pero no tengo otros miedos. Después de todo lo que has pasado a lo largo de tu vida, si le pudieras dar algún consejo a los adolescentes que te están escuchando, ¿qué les dirías? Algo que consideres esencial, que necesiten saber para seguir con su vida, que vayan bien. Bueno, dar consejos a los jóvenes, además de reivindicar el valor de la cultura, es la búsqueda de la felicidad. Los jóvenes tenéis que buscar la felicidad. Es decir, de hecho, los jóvenes del mayo del 68 francés no reivindicaban mejoras sociales ni económicas, sino reivindicaban el derecho a la felicidad. Y es lo que tenéis que buscar. ¿Y para ti qué es lo más importante en esta vida? Para mí lo más importante en esta vida, como para todas las personas, aunque resulte cursi, de hecho algunas personas no lo manifiestan, es amar y ser amado. Es decir, para eso venimos al mundo, para amar y para ser amados. ¿Por qué resulta cursi? Ya Fernando Pessoa, un poeta portugués, había escrito que todas las cartas de amor son ridículas, todos los poemas de amor son ridículas, pero al final las únicas personas ridículas eran las que no habían escrito ni cartas ni poemas de amor. Entonces, esa es la búsqueda de la felicidad y la búsqueda del amor es el sentido de la existència. Sí. Moltes gràcies en especial a Antonio, a Carla i a Maria. Ha sigut una entrevista genial i fins a la pròxima. Adeu. Gracias a vosotros.